En el versículo 11 dice Pablo: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo está buscando, está acechando a ver de qué manera te hace miserable la vida, a ver de qué manera te quita la bendición. Y Pablo dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Los creyentes de Éfeso, como nosotros, somos llamados a apropiarnos, a hacer nuestros los dones y virtudes espirituales, presentados como una serie de metáforas militares acá. Al recibir estos dones y virtudes espirituales, los cristianos pueden presentarse como soldados que van acompañados por el Espíritu de Cristo. Usted tiene que verse así, como un soldado que va acompañado del Espíritu de Cristo, tal como lo hizo Josué y otros grandes hombres en la Biblia. Los cristianos tienen que estar bien equipados porque su adversario principal, ¿quién es? ¿Su suegra? ¿Su suegro? ¿Su hermana? ¿Su hermano? ¿Quién es su adversario principal? El diablo, el enemigo, ese es su adversario principal. Y el diablo tiene mucha experiencia y usted necesita estar bien equipado en el Señor. Si tuviéramos solamente nuestros puños y la fuerza de nuestros cuerpos, no pudiéramos vencer al diablo. Ni de broma podemos hacer eso, ni las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas acá quiere decir las estrategias que el diablo va a usar para intentar ganarle a usted la batalla. El diablo va a querer usar estrategias para ganarle a usted la batalla. El llamado a estar firmes no indica solamente una posición defensiva de parte de los soldados del Señor, nada más ponernos a la defensiva y querer protegernos, sino una posición ofensiva. Usted y yo somos llamados no solo a ponernos como a la defensiva para que el enemigo no nos haga daño, no, sino que la Biblia nos dice que debemos nosotros de ponernos también a la ofensiva. Debemos de responder e ir hacia adelante como lo haría un verdadero soldado en una batalla. Los soldados en las batallas no pueden estar únicamente a la defensiva. ¿Por qué? Porque perderían una batalla. Usted no puede estar nada más a la defensiva porque usted pierde la batalla. Tiene que estar a la ofensiva. Tiene que tener una estrategia de ataque a las acechanzas, del diablo. Y eso es muy importante. El versículo 12 dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A nosotros no nos gusta mucho hablar de este tema. A veces este tema lo dejamos a un lado, pero es importante que usted como cristiano sepa que hay una batalla espiritual y que no es con su vecino, sino es contra principados y potestades. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? No se trata de predicar todo el tiempo del diablo. Aquí se predica a Cristo, no se predica al diablo en esta iglesia. Se predica a Cristo, crucificado y resucitado. Pero sí que es importante que usted como cristiano sepa que el diablo quiere destruirle, que está en ese negocio. Él quiere destruirle. La palabra griega para lucha que utiliza Pablo por aquí proviene del mundo del deporte, que es empleado con frecuencia para señalar una lucha libre. Esa era la palabra que Pablo estaba usando acá. Un deporte muy popular eran las luchas en el Imperio Romano. Por eso Pablo usa esa palabra, porque hay una lucha espiritual acá. La lucha que mencionada acá por Pablo no es solamente contra un espíritu del mal llamado Satanás, sino contra una gran variedad de poderes espirituales, algunos más poderosos y otros más débiles, unos con más autoridad y otros con menos autoridad. Como los reyes de este mundo, por ejemplo, los espíritus también tienen gobernantes, jefes y peones.
Hoy vamos a celebrar un bautismo, la adopción de un hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos en Dios, nosotros estamos protegidos de esos ataques. Dios mismo nos instruye cómo frenar esos ataques. En muchos salmos y descripciones de batallas en el libro de los Reyes, dice, estad firmes, estén firmes, dice el libro de los Reyes. Cuando estaban en una batalla, el pueblo de Dios les decía, estén firmes. Estar firmes indica no solo estar a la defensiva, sino a la ofensiva. Me detengo aquí por un momento. ¿Cómo puede usted estar a la ofensiva frente a los ataques del maligno? En oración, cuando usted ora constantemente, usted hace frente a los ataques del enemigo. La oración es clave, es importante. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, es decir, no solo medio la lee, sino va dentro de la palabra del Señor y deja que esa palabra de Dios le hable. Cuando usted viene a la iglesia y abre sus ojos, sus oídos, su mente, su corazón, usted está poniéndose una coraza, una protección para enfrentar los ataques del enemigo. Vamos al versículo 13. Por lo tanto, abran sus ojos acá. Echen mano, dice Pablo, de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. A lo mejor usted hoy no está siendo acechado por las fuerzas del mal, pero dice Pablo, echen mano de toda la armadura. ¿De qué se trata esto? Echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo va a llegar, el día de la prueba va a llegar, puedan resistir hasta el fin, es decir, hasta que Dios los llame a su presencia y permanecer firmes, arraigados en el Señor. ¿A qué se refiere aquí? ¿Cuál es el día malo? Podríamos decir que el día malo aquí es cuando somos probados de distintas formas. Ese es el día malo. Cuando usted es probado de distintas formas. Quizá en su casa, quizá en el trabajo, quizá con relaciones con otras personas. Cuando es tentado, cuando usted tiene alguna debilidad y es tentado. Cuando llegue el día malo, ese es el día malo. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a los discípulos del Señor? Antes y después de la crucifixión de Cristo. Ese fue el día malo. ¿Qué pasó cuando apresaron a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron, se fueron. Cuando llegó el día malo no estaban fortalecidos en el Señor. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Por eso Pablo dice, debemos, ahora que las cosas están tranquilas, debemos de prepararnos para eso. Hermanos y hermanas, nuestra fe va a ser puesta a prueba de muchas maneras, tarde o temprano. Así que no eche este mensaje por acá y que le salga por acá. Porque tarde o temprano va a llegar el día de la prueba. Los ataques del enemigo van a venir y usted no puede impedirlo. Van a llegar. Va a llegar quizá en su familia, como dije hace un momento, en el trabajo, una adicción que no supera, qué sé yo. Podríamos tardarnos horas y horas enumerando las diferentes posibilidades, ¿sí?, que el enemigo va a tratar de usar para derrotarlo. Sin embargo, hoy usted tiene la oportunidad de que este mensaje le quede a usted acá en la mente y en el corazón, y cuando ese día venga usted esté bien equipado con la coraza puesta, con el traje protector puesto. Pero sin importar cuál sea la situación, usted va a estar bien si usted está agarrado de la mano de Dios. Y continúa Pablo y dice, estad pues firmes. ¿Usted sabe qué es estar firmes? No es estar así, encorvado, medio. No, estar firmes es estar, usted tiene que estar firme, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad. ¿En dónde encuentra usted la verdad? ¿En dónde? En la palabra, en la palabra. Cuando usted vive en la palabra, usted está vestido con la coraza, de justicia. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la primera arma del cristiano es la verdad. Cuando usted tiene la verdad,
Usted tiene el arma más poderosa. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Esa es la verdad, la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted escucha un mensaje, un sermón, una prédica, cada vez que usted confiesa su fe con los credos de la iglesia, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano, cada vez que usted confiesa esa verdad, usted se está protegiendo de las mentiras y de las acechanzas del diablo. Cuando nosotros confesamos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fundamento de nuestra fe, estamos protegidos de la verdad. Hoy que vamos a bautizar a Lili, ella va a quedar protegida por el poder del Espíritu Santo, y eso celebramos el Día de Dios. La verdad también es más bien, la ausencia de mentiras. Cuando vivimos en la Escritura, vivimos en la verdad. Las mentiras se van de nosotros. Vayamos al versículo 15 ahora. Y continúa Pablo y dice, y con los pies, ¿tiene usted pies? Mueva sus pies. ¿Tiene pies? Haga ejercicio ahí. Mire pues, y con los pies, ¿sí? Y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Sí? Tenemos que tener los pies listos para predicar también el evangelio. ¿Por qué el Señor nos pide a predicar el evangelio de la paz? ¿Por qué cree usted que Dios nos pide a predicar el evangelio de la paz? Porque la gente allá afuera no tiene paz. Cuando usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, usted no tiene paz. Y los hijos de Dios, los hijos de paz, están llamados a ir y anunciar esa paz. La mención aquí del calzado y del movimiento, vayan, pónganse el calzado, son aquí usados para llamarnos a nosotros los cristianos a estar siempre preparados para proclamar las nuevas buenas hasta el fin del mundo o hasta el fin de su vida, hasta el fin de su mundo. Cuando usted cierre los ojos acá, usted tiene que estar listo para predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de combatir las agresiones del enemigo? Es llenándose usted de la palabra de Dios, proclamando el evangelio de Cristo. Versículo 16 y 17. Además de todo esto, además de todo lo que ya les dije, dice Pablo, hay más. Abra sus oídos. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. Es por fe. Para que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. O sea que el maligno no tira cualquier flechita, son flechas encendidas con fuego. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la fe que confía en Cristo. De eso está hablando Pablo. La fe que confía en Cristo para la salvación eterna. De esa fe está hablando Pablo aquí. Y las flechas encendidas son todas las acusaciones que el enemigo le lanza a usted. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Esas son las acusaciones. Esas son las flechas encendidas. Pero para los que están en Cristo están seguros. Las flechas son los ataques del enemigo y el escudo es la palabra de Dios que lo protege a usted de caer en la trampa del enemigo. Vayamos más acá abajito. Pablo quiere asegurar a sus lectores de que el final de la lucha en contra de las fuerzas del mal, al final de esta lucha habrá victoria. Si usted se mantiene firme en la palabra de Dios, viviendo una verdadera fe, viviendo en el Señor todos los días, en oración, en lectura de la palabra, en adoración a Dios, usted va a poder ganar esa batalla. Por medio de la palabra de Dios, Jesús resucitó a los muertos, ¿se acuerda?
Con la palabra de Jesús Él resucitaba muertos, sanó a los leprosos y echó fuera a los demonios. Esa es la palabra que debe estar en su corazón y en su mente. Esa es la palabra que debe estar ahí. Y nosotros somos llamados también a usar ese poder. Vamos al versículo 18 y 20. Ya vamos saliendo con esto. Importante. Acá está la clave. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Él estaba preso, pero él seguía proclamando las buenas nuevas del Señor. Oren para que lo que proclame lo haga sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Ahora entramos aquí a otro punto. Voy saliendo con esto, pero pongan mucha atención acá. Importante, hermanos, la oración, las súplicas, los cantos espirituales cuando cantamos al Señor. Esas son las armas que tenemos para vencer las fuerzas de la oscuridad. Por medio de las oraciones y los cánticos espirituales, los hijos de Dios dejan que el Espíritu Santo rescate almas. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Entonces, como embajadores de Dios, debemos de seguir proclamando a todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. Lo repito una vez más, como embajadores, como enviados del Señor, debemos de seguir predicando siempre el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio de salvación. Porque solo es posible proclamar a Cristo en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de su fuerza? Su Espíritu, su palabra. Que el Señor bendiga hoy a cada uno de ustedes y bendiga su palabra. Amén y amén.